Hola, hola, bienvenidos a todo el mundo. Mi nombre es Jen Eleana y estoy aquí con mi cointérprete Ange y con Stephanie que está haciendo subtítulos en inglés. Hello, everybody, and welcome. My name is Jen, and I'll be doing interpretation with my co-interpreter Ange and Stephanie, who will be doing closed captions. Is the closed captioner. Para acceder a los subtítulos en inglés, haga clic en la flecha cerca del botón que dice CC en la parte inferior de la pantalla y seleccione Mostrar subtítulos. Para acceder a los subtítulos en español, haga clic en el enlace que encontrará en el chat y un aviso, esta sesión está siendo grabada. To access English language caption, arrow next to the button that says CC at the bottom of your screen and select Show Captions. To access Spanish language captions, click on the link you'll find in the chat. And a note, this session is being recorded. Estamos aquí, como mencionamos, para interpretar entre español e inglés, trabajando con un marco que se llama la justicia del lenguaje. As mentioned, we're here to interpret between Spanish and English, working within a framework called language justice. La justicia del lenguaje incluye el compromiso de la presencia plena de todos y la capacidad de comunicarnos en nuestros idiomas. Reconocemos todos los idiomas presentes hoy aquí y en particular los idiomas de los pueblos indígenas de esta tierra. Language justice includes a commitment to everyone's full presence and capacity to communicate in our languages. We acknowledge all the languages here today, and especially the languages of the indigenous people of this land. Hoy este evento se llevará a cabo en inglés y español. Se usarán ambos idiomas activamente, así que si usted no se siente cómodo comunicándose en ambos, podrá elegir un canal para su idioma en unos pocos momentos. Today, this event will be held in Spanish and English. Both languages will be used actively. So if you are not comfortable communicating in both, you'll choose a language channel in a few minutes. Estaremos usando la función de interpretación de Zoom que ya está activada. We'll be using the Zoom interpretation function, which is already activated. Si usted se está conectando con una computadora, verá un icono de un mundo en la parte inferior de su pantalla. Si se está conectando con su tableta o teléfono, pulse en Más y verá un menú que incluye la opción de interpretación de idiomas. Si usted no puede ver el mundo o la opción de interpretación de idiomas, use la caja de chat para pedir ayuda. If you're joining from a computer, you will see a globe icon on the bottom of your screen. If you're joining from a tablet or phone, click on More, and you will see a menu that will include an option called Language Interpretation. If you can't see the globe or the language interpretation option, use the chat to request help. Para escuchar la interpretación, pulse el icono del mundo o interpretación de idiomas. A continuación, elija su canal de idioma. To listen to the interpretation, click the globe icon or language interpretation. Then choose your language channel. Por favor, elija su canal de idioma y luego haremos una prueba de la función de interpretación para asegurarnos de que todos puedan escuchar a la intérprete. Choose your language channel, then we will test the interpreting function to make sure everyone can hear the interpreter. First, I'm going to speak a little bit in English. Primero voy a hablar un poquito en inglés. Háganme un señal si pueden escuchar a Ángel en el canal en español. Muchas gracias, Corina. En español, por favor, levanta el pulgar si puede escuchar a Ange en el canal del inglés. Muchísimas gracias, Corina. Usaremos interpretación simultánea para el resto de este anuncio. Ahora todas las personas que prefieren participar en un solo idioma deben estar en un canal de idioma. Las personas que hablan ambos idiomas, inglés y español, pueden dejar la función de interpretación apagada o pueden elegir un canal de idioma. Puede pulsar silenciar
audio original para escuchar a la intérprete solamente. Si no puede escuchar a la intérprete, por favor no sufra en silencio. Use la caja de chat para pedir ayuda. Con el objetivo de equidad del lenguaje, vamos a limitar el uso del chat a necesidades tecnológicas, levantar manos y uso de emojis para expresar apoyo a los presentadores. Por último, las personas que entienden español quizá habrán notado que usamos la terminación E en vez de la tradicional A u O, por ejemplo, cuando dijimos bienvenides al inicio. No es un error de pronunciación, sino un esfuerzo intencional de crear espacios inclusivos y evitar hacer asunciones con relación al género. Muchas gracias al BSA por hacer posible que estemos aquí. Nos da mucho gusto poder apoyar este espacio multilingüe, ya que sentimos una fuerte solidaridad con el trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Hi, everyone. Good afternoon. I'm Erin McGurl, and I'm pleased to Hola a welcome todos, mi nombre es Erin. Yo estoy collecting and preserving colonial Latin America materials today. Before we begin, I Antes just de want comenzar, me gustaría recordarles que este evento se va a grabar y que al participar están de acuerdo con el código de BSA y voy a agregar el enlace en el chat. El evento va a terminar con una porción de preguntas y respuestas. Para compartir preguntas a los ponentes podrán agregarlos en el chat. Cada persona puede agregar preguntas y votar por las preguntas y pedimos que lo hagan, así podemos determinar la prioridad de las preguntas. Les invitamos a entrar a la conversación con la opción de chat, y si hacen una pregunta en la opción de chat, le vamos a pedir que la agreguen de nuevo en la opción de preguntas y respuestas. Vamos a estar con Corina y Alex hoy. Corina es profesora asistente de historia en la Universidad Georgia Southern University. Su investigación se centra en la historia de la imprenta y el libro, la cultura política y el trabajo en América Latina. Y hizo un libro en el 2021 de University of California Press que se llama Fingernails Printing Politics in 19th Century Mexico. Es parte del seminario interdisciplinario en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas Autónoma en México. Alex Hidalgo es profesor asistente de la historia de América Latina en la Universidad Texas University, Christian University, con un interés en archivos, en la cultura de manuscritos y publicaciones sobre el mundo nuevo, etnografía y la historia de la cartografía. Es autor de Trail of Footprints, A History of Indigenous Mapmaking for Visceral Mexico. Actualmente está trabajando en un segundo libro, Mexican Soundscapes of the Colonial Era. Ha recibido apoyo de diferentes fuentes como Library Congress. Actualmente está en la escuela Rare Books. Ya con eso se lo voy a pasar a Les. Gracias, muchas gracias, Erin, por la presentación. Habla Corina. Estamos aquí para platicar sobre cómo preservar materiales de América Latina colonial. Me gustaría reconocer a las personas que están en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el programa que están en el programa y que están apoyando este evento también en México. Este ejercicio es parte de un esfuerzo de Bibliographical Society of America. Me gustaría reconocer a TK en particular y a más personas que han estado parte de los programas del otoño. Y entonces, hoy estamos unidos por 4 personas archivistas que están trabajando en institutos muy importantes en México para la preservación de materiales
América Latina colonial y queremos intentar tener todo el tiempo posible para escucharles. Les voy a presentar muy brevemente y les animo a conocer más sobre ellos de manera individual porque están haciendo trabajo muy interesante e importante. Entonces se nos une hoy la doctora Hortensia, que ha sido parte de la biblioteca en Tulane University desde 2003. También es parte de la adquisición de materiales en Salam. También está Dr. José Montelongo, que es parte de la biblioteca John Carter Brown. Antes estaba en la biblioteca de Mary Lee Benson, la American Collection, en la Universidad de Texas Austin. Mercedes también está con nosotros y ha estado liderando en la Biblioteca Histórica en la Universidad de las Américas en Puebla desde 2017. También está coordinando varios proyectos digitales que incluye también el catálogo colectivo de marcas de fuego. La doctora también está con nosotras, que es parte del apoyo de desarrollo de archivos y bibliotecas de México, de David Stella González Cicero. Antes también estuvo en el archivo y en varios archivos. Actualmente le voy a pasar la palabra a Alex, que está presentando conmigo. Muchas gracias. Karina, muchas gracias por esa presentación muy linda. Solo quiero repetir el agradecimiento a todas las personas de BSA, a los ponentes y todas las personas en el público que se han unido con nosotros. Para platicar con nuestros panelistas, ya que tenemos traducción simultánea. Y quiero simplemente lanzarme a las preguntas para poder escucharlos a ustedes. La primera pregunta que tenemos para iniciar nuestra mesa es: recientemente ha habido llamados a decolonizar la biblioteca. ¿Cómo han influido prácticamente en el desarrollo de sus colecciones? En el caso de la biblioteca La Fragua y Adavi, ¿qué tipo de prioridades intelectuales o prácticas guían los esfuerzos por conservar o gestionar el patrimonio documental? Me gustaría dirigir la primera pregunta para evitar espacios a la doctora Calvo. Muchas gracias a todos por tenerme aquí. Entro en materia porque sé que el tiempo es muy corto. Pensando en esta pregunta, por supuesto, es fundamental integrar modos de ver, de pensar, de sentir y vivir al mundo que provengan de comunidades tradicionalmente excluidas, de los modos europeizantes de concebir el conocimiento y bajo los cuales se formaron las bibliotecas que dirigimos, ¿no? Pero desde una biblioteca académica en los Estados Unidos, quería señalar que las bibliotecas como la de Tulane y tantas otras bibliotecas académicas a mí me parece que jugamos un papel fundamental en la divulgación de estudios de y sobre América Latina en el exterior, en los Estados Unidos, así como en la formación de investigadores que trabajan en la región. Y en ese sentido, generaciones de estudiantes han estudiado cursos y escrito tesis con base en los libros y en la documentación de bibliotecas como la Biblioteca Latinoamericana de Tulane. Y para algunos estudiantes, entrar en contacto con libros escritos en otro idioma que no es el inglés, estudiar otras maneras de abordar el conocimiento más allá del que se practica en la academia norteamericana, me parece a mí una manera importante de abrir horizontes hacia otros mundos. Y así también con respecto a investigadores latinoamericanos, que en la región hay muy pocas, son muy contadas, el Colegio de México es una, bibliotecas que se enfocan en la región de América Latina
muchas veces tienen que viajar al exterior para poder realizar proyectos comparativos a nivel regional. Y yo siento un profundo compromiso con apoyar y traer estos investigadores. Rápidamente les digo que más allá de eso, hemos puesto un mayor énfasis en el acceso al material y poco a poco no tanto exclusivamente en la adquisición de nuevo material, y eso abre otros mundos. Y finalmente, reconozco que estos esfuerzos por abrir las colecciones a públicos cada vez más amplios es de todas maneras incorporar a un público autoselectivo, ¿no? Un público académico, por lo menos versado en modos de investigación occidentalizados. ¿Cómo colaborar con grupos étnicos o sujetos fuera de estos parámetros? Que tal vez no aborden el conocimiento primordialmente a través de la palabra escrita ni del libro, sino que producen otros modos de saber orales, visuales, etcétera, en los que no se privilegia la palabra escrita. Entonces quería terminar con decir que con la etnomusicóloga Ana María Ochoa empezamos a pensar en modos de colaborar con grupos indígenas contemporáneos en Colombia que utilicen medios audiovisuales para expresar sus propios modos de forjar identidad y producir otras formas de conocimiento. Tengo más, pero ahí lo dejo. Doctora, muchas gracias. La misma pregunta para la maestra Salomón. Buenas tardes a todos. Bueno, con respecto a las prioridades intelectuales y prácticas, creo que para prácticas que guían los esfuerzos de conservación y de gestión, creo que para nosotros ha sido muy importante generar políticas de preservación, que bueno, ya muchos le llaman conservación preventiva, porque preservación ya se está enfocando más a cuestiones digitales. Pues que ellos nos dan los principios fundamentales que rigen pues todas las actividades de conservación que llevamos a cabo en nuestra biblioteca. Y además también marca la dirección para gestionar los recursos materiales, o sea, el presupuesto que se nos asigna y que son necesarios para llevar a cabo estas actividades. Uno de los esfuerzos a los que nos hemos encaminado mucho es a lograr que la biblioteca tenga un reglamento interno. Cuando yo empecé en mi gestión, no había un reglamento como tal, solamente unos lineamientos, y es muy importante que esté aprobado por el Consejo Universitario de nuestra institución, puesto que esto le da un soporte jurídico y a todas las actividades que realizamos en la biblioteca, y además pues le da una protección legal. Y en ese, bueno, obviamente en ese reglamento, uno de nuestros principales objetivos es salvaguardar la herencia bibliográfica patrimonial de que somos custodios, pues junto con otros bienes muebles que también tenemos, representan la historia cultural de nuestra universidad. Y por último, otra de las actividades en las que hemos dedicado muchos años, ya una década de trabajo, es formar parte de un seminario de preservación documental en el que se están reuniendo muchos conservadores, líderes en el país, los cuales hemos conformado un subcomité también de preservación documental al interior del Comité Técnico de Normalización Nacional de la Documentación. Este trabajo lo hicimos para que pudiéramos emitir a través de la Secretaría de Economía una norma mexicana que se llama Acervos Documentales, Lineamientos para su Preservación, el cual es un documento guía ya para la conservación de todas las bibliotecas y archivos de nuestro país. No es una norma mandatoria porque no es una norma, es una norma solamente de guía, ¿no? Para todas las bibliotecas.
Y bueno, pues eso es lo que yo también quería compartir en esta parte. Muchas gracias. ¿Por qué no seguimos con el doctor Montelongo? Gracias. Gracias por acompañarnos a las personas que se han conectado. Gracias TK, Corina y Alex por la invitación. Encantado de estar aquí. Yo quiero decirles que me parece que hay dos factores que han modificado radicalmente el carácter relativamente exclusivo que era un rasgo de esta colección en la que trabajo. Y exclusivo por su ubicación geográfica, porque poca gente podía llegar hasta este rincón de la Nueva Inglaterra, donde está la biblioteca John Carter Brown, que es la ciudad de Providence, en el pequeño estado de Rhode Island. Y también exclusivo porque era en su mayor parte un público académico el que tenía acceso a estos fabulosos libros antiguos que se resguardan en esta biblioteca. El primero de esos dos factores que nos permite además estar juntos el día de hoy a tales distancias es tecnológico y es simplemente la red informática que nos envuelve el Internet o la Internet y que nos permite compartir nuestros libros de manera digital. El otro factor es institucional y es el compromiso de la biblioteca con el objetivo de ofrecer acceso abierto e irrestricto a todos sus materiales. Hasta este momento hemos digitalizado 15,000 títulos de nuestra biblioteca y avanzamos al paso que podemos, a la mayor velocidad para la cual tenemos capacidad para digitalizar los 50,000 títulos que componen nuestro acervo. Se puede decir que ahora no adquirimos libros para aumentar un acervo especializado y exclusivo, sino para ponerlos al alcance del mayor número posible de usuarios, sin importar sus credenciales académicas ni su ubicación geográfica. Queremos estimular la conversación en torno a estos libros, pero no tratamos de controlar esa conversación. Quiero mostrarles, voy a compartir un instante mi pantalla para mostrarles una lista que a mí me parece muy interesante. Espero que a ustedes también les resulte reveladora o significativa de alguna manera. Vista, presentación, perdón, es una lista muy cortita. Son los 10 libros más consultados digitalmente en los últimos 5 años. En la plataforma Internet Archive, así se llama la plataforma donde la gente encuentra la mayor parte de nuestros libros, aunque también nuestros libros también están en otras plataformas, como por ejemplo Primeros Libros, un fabuloso proyecto digital que se relanza en estos días. No voy a leer cada uno de ellos, solamente quiero mostrárselos porque me parecen muy interesantes y ya han visto ustedes que hay libros de historia, vocabularios, diccionarios, gramáticas, libros en inglés, en español, en lenguas indígenas y en latín. Voy a dejar de compartir mi pantalla, aunque si les interesa después la vuelvo a poner. En las bibliotecas no nos interesan los concursos de personalidad y le damos mucha atención a un libro que se consulta muy poco, pero que podría resultar interesante para algún usuario en algún momento. Entonces, no se trata nada más de tener la lista de los 10 más consultados para hacerles promoción a esos libros que no la necesitan, evidentemente. Pero las estadísticas nos sirven para entender mejor las necesidades de nuestros usuarios. Por ahora,
Por ahora esa es mi intervención y creo que quizás pueda estimular preguntas de parte del público o de nuestros moderadores. José, muchísimas gracias. Es una conversación interesantísima. Doctora González, su caso es un poco distinto. Si nos pudiera quizás dar una breve introducción sobre Adavi y lo que hace y luego cómo usted interprete la pregunta que se hizo al inicio. No se escucha, doctora. Tiene que poner en mute. Hay el micrófono, el señal del micrófono pequeño. Sí, ahora sí. Sí, gracias. Gracias. Deseo agradecer esta invitación para participar en esta mesa que en un principio, viendo las preguntas y el tema, pues como que no sabía yo qué podía yo hacer en esta mesa porque pues Adavi tiene otras características, no de dirección ni de trabajar internamente en alguna biblioteca, sino nuestro trabajo es muy distinto. Adavi es una asociación civil con carácter altruista que fue creada en el mayo de 2003 para colaborar con las instituciones precisamente que resguardan patrimonio documental y bibliográfico de México con el fin de su preservación, conservación y difusión. Nuestras acciones se ven reflejadas en el rescate, organización e inventario de los archivos históricos y de las bibliotecas novohispanas y del siglo XIX. Nuestra vertiente de conservación la llevan a cabo dos coordinaciones que son de conservación, restauración y encuadernación y de fuentes fotográficas. La divulgación de estos acervos se lleva a cabo con publicaciones editadas tanto en papel como en forma digital. Doctora, perdón, ¿puede hablar un poco más lento? Sí, cómo no. Gracias, gracias. Bueno, en estas ediciones digitales o en papel, damos a conocer los resultados obtenidos a través de estas acciones y son los que pues avalan el trabajo de nuestra asociación. También tenemos un boletín mensual donde damos a conocer noticias y que se llevan también efecto a través de las redes sociales. También tenemos una revista anual que a través de todas estas sociabiliza los logros y a los alcances obtenidos cada año. Otras acciones también caen en el plano de formación que hacen escuela sin pretender serlo, como talleres, cursos, tertulias, estancias, servicio social, asesorías, etcétera. Son 18 años de existencia que nos hemos mantenido firmes en nuestra misión, la cual pues ha sido reconocida de una manera nacional e internacional. Y estas experiencias nos han confirmado que el trabajo que realiza Adavi es único en nuestro país y ratifican nuestra vocación de defensa del patrimonio documental y bibliográfico de México. En cuanto a las preguntas las preguntas que se han dicho ahora, hay que recordar que pues Adavi trabaja precisamente por rescatar bibliotecas o archivos de la etapa colonial y realmente pues lo que hemos hecho es en ese rescate poner en valor nuestras bibliotecas que antes pues estaban cerradas y además sin organización alguna. Ya tenemos un catálogo en una base de datos que está en internet donde pueden consultarse alrededor de unos 200 y tantos títulos de pues que diremos unas 18, 20 bibliotecas que se han logrado rescatar con un número casi de 200,000 títulos en general, ¿no? Y no
hay algunas de estas bibliotecas que sí pueden ser consultadas y están abiertas al público. La mayor parte de estas bibliotecas que nosotros hemos rescatado no tienen un servicio al público ni están abiertas a la consulta. Sin embargo, si alguien solicita acercarse a investigar algunos de estos títulos, pues se solicita el permiso y se da a puertas cerradas, podríamos decir, se da el servicio. No creo que, bueno, que estas bibliotecas no tienen ni siquiera un encargado que pueda dar, dijéramos, la consulta. Entonces es muy limitado, podríamos decir, el llegarse a ellas y el trabajar en estas bibliotecas. Generalmente, pues se consulta mucho el acervo reservado de la Biblioteca Nacional de México, o del Colegio de México, o del Instituto Nacional de Antropología. Hay, sin embargo, que tiene realmente poco tiempo de estar abierta al público, la Biblioteca San Pablo, que pertenece a la fundación de don Alfredo Harp Helú, y que se ha dedicado precisamente a rescatar los idiomas o las lenguas indígenas, y en esta biblioteca se está especializando precisamente en tener libros sobre estas lenguas, y hay un centro de investigación en donde, además de dar clases sobre estas lenguas, también se hace una investigación profunda de estas culturas. Muchísimas gracias, doctora. Girando un poquito la conversación, me gustaría platicar de cómo se priorizan las colecciones que se preservan y se restauran. Es decir, ¿a dónde dirigen ustedes sus energías y recursos institucionales para este tipo de proyectos? Es decir, en Adabi tenemos un taller que se dedica especialmente a este rescate de fondos antiguos, y la prioridad que nosotros damos sobre todo es estudiar la historicidad, el estado material que tiene, la unicidad del volumen y la capacidad de respuesta de la institución a la que pertenece lo que se desea restaurar, ¿no? Es decir, Adabi pone el taller y pone, dijéramos, personal especializado para realizar estas tareas. Sin embargo, sí tenemos la necesidad de que la institución contribuya económicamente en el rescate de estos libros, porque la verdad es sumamente costoso dijéramos, esa recuperación del volumen, ¿no? O de la colección o de la biblioteca misma. En fin, se hace todo un proyecto, se estudia, se ven los costos, y pues la institución pues nos comunica qué tanto puede ella participar, y de ahí delimitamos también qué es lo que se puede hacer, una restauración menor o una restauración o una intervención mayor. ¿Sí? Entonces, por otro lado también, pues vemos la importancia histórica del ejemplar, porque pues eso cuenta mucho. Vemos también pues la importancia que tiene ese libro dentro de la desarrollo y la cultura mexicana, y también pues qué tanto es posible recuperar cada volumen que se tiene, ¿no? Y todo depende también de pues, la respuesta que pueda tener la institución con la que estamos viendo el salvamento, la salvaguarda de estos volúmenes, de una colección, porque pues a veces se desea poner, dijéramos, en valor para poderla dar a consulta toda una colección, ¿no? Entonces, ahí pues hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero nuestros criterios precisamente son estudiar primero la historicidad, la unicidad,
el valor histórico que tiene el volumen y determinar si es válido o no una restauración mayor, una intervención mayor o una intervención menor. Doctora, muchas gracias. Yo podría añadir un poco desde la perspectiva de la Biblioteca Latinoamericana de Tulane. Estoy totalmente de acuerdo. Los costos de conservación son muy, muy altos para hacerlo de manera profesional y siempre es un reto. Nosotros, en términos de prioridad, pues el uso que pueda tener la demanda, por así decirlo, ¿no? De cosas que aún no hayamos digitalizado y aún si las hemos digitalizado, siento que estas nuestras instituciones tienen un compromiso con preservar y conservar el patrimonio, ¿no? Claro. Pero miramos, por ejemplo, como no tenemos, o sea, el dinero no alcanza para conservar absolutamente todo. Miramos cuestiones como cuáles son las partes del acervo, las cuestiones temáticas, geográficas, que le dan identidad a la colección, ¿no? A la biblioteca. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, es lo que es mesoamericano, particularmente los estados del sur de México, que desde un principio se le dieron prioridad aquí en la Biblioteca Latinoamericana cuando se funda en 1924, no como tal, sino en una encarnación anterior como el centro de documentación de un instituto antropológico, arqueológico que se llama el Middle American Research Institute, que fue pionero y que todavía existe. Entonces, eso le dio una identidad inicial a la colección. Eso ha cambiado muchísimo, eso se ha expandido a toda América Latina, pero conservamos y sentimos muy importante, que es muy importante, cuidar más, cuidamos todo, pero ponerle mayor atención a las colecciones, sobre todo las más raras, las que no se tienen en otras partes de el sur de México, los estados del sur de México, todo lo que tiene que ver con pueblos originarios, ¿no? De mesoamericanos, y Centroamérica siempre ha sido un núcleo de documentos y libros que tenemos aquí en la Biblioteca Latinoamericana. Entonces, si hay que darle prioridad, pues miramos más hacia eso, ¿no? Claro. Sí, fundamental y sí, perdón. Sí. No, está muy bien. Lo que sucede es que nosotros somos un área ajena a la biblioteca como tal. Vamos porque nos piden el servicio, ¿no? Y entonces ya todos esos criterios ya los tomó la institución. Entonces, nosotros hacemos el estudio desde el punto de vista, ¿verdad?, de la intervención, de la conservación y del... Entonces, varía un poco, yo estoy de acuerdo en todos esos criterios que ustedes utilizan, desde el punto de vista que son los poseedores, los que deben tener el cuidado de su biblioteca. Nosotros, bueno, pues somos agentes que ayudamos en esa conservación y apuntalamos en lo que podemos, ¿verdad? La conservación, sobre todo de esos libros tan valiosos bueno, que a veces están deshaciéndose realmente y que no podemos. Ya después de, si es posible, se hace la digitalización de esos libros, que una vez que se están trabajando y que se está haciendo la restauración de una u otra forma, pues vale la pena hacer la digitalización y la recomendamos, ¿no? Pero sí, todo eso depende del presupuesto, podríamos decir, que tiene que aportar la institución, ¿no? Nosotros no cobramos por ese trabajo. Es decir, esa es la aportación de ADAVI, ¿no? El taller, el trabajo de especialistas y a veces pues una parte del material, pero la mayor parte del costo lo tiene que hacer la propia institución, porque sí, los presupuestos son tremendamente, pues a veces incosteables, ¿no?
Yo Adelante. iba a decir que si alguno de nosotros encuentra una lámpara de Aladino en las próximas semanas, deberíamos reservar uno de los 3 deseos a que hubiera una Adavi en cada país de Latinoamérica, porque a lo que ellos hacen es rescatar archivos y libros en peligro de desaparición. Lo que nosotros hacemos en las bibliotecas es distinto. Para nosotros la digitalización misma ha sido el mejor amigo de la preservación. En la lista de libros que les mostré, el que tiene más vistas tiene 13,000 vistas en los últimos 5 años. Y el que tiene menos en esa lista de 10 tiene 8,000 vistas. Es decir que la manifestación digital de estos libros están permitiendo que no se eche a perder el papel, que se conserve la encuadernación y que las personas que necesiten o que quieran estudiar la cultura material o ciertas características del papel, del objeto mismo, siguen teniendo acceso a ellos aquí en la biblioteca, pero la mayor parte de los usuarios pueden acceder a ellos. Algunos de esos libros están solamente en la Biblioteca Nacional de sus respectivos países, en un cierto número muy limitado de bibliotecas, y a través de estos procesos de digitalización se abren pues como vieron ustedes en esa lista, hay muchos libros que son herramientas para seguir aprendiendo o revitalizar el náhuatl, el guaraní, lenguas indígenas de los Andes. Bueno, eso en cuanto a la preservación. Y bueno, yo les comento desde una biblioteca mexicana que depende de fondos federales y fondos estatales. Pues sí, a veces quisiéramos tener más recursos para restauración, pero no es posible. Entonces sí le tenemos que apostar mucho más a planes de conservación a corto y mediano plazo. Como bien dice la doctora Cicero, es muy costosa la restauración y sí hay que escoger con mucho cuidado qué documentos vale la pena restaurar. Y como dice José Montelongo, ¿cuál es mejor digitalizar? Porque de acuerdo a la demanda, nosotros tuvimos el caso de una revista que cada 6 meses los estudiantes de determinada área venían a consultarla. Entonces la consulta termina afectando la conservación del ejemplar, ¿no? De tantas. Y además, cada vez que llegaba un alumno, quería digitalizar una parte. Entonces, cada rato era meter el mismo documento al escáner. Entonces, era mejor digitalizar en aras de la conservación de ese ejemplar. Entonces, sí, es lo que yo podría también compartirles desde esta parte, ¿no? Sí. Yo nada más quisiera decir, nosotros estamos impulsando mucho pues estas medidas de conservación, porque verdaderamente no, es imposible la restauración a gran escala, ¿no? Y lo mejor, bueno, pues es establecer medidas de conservación, estabilizando los materiales, pues en la medida que se puede digitalizarlos, o pues también restringir mucho la consulta cuando a veces es un deseo nada más sin haber detrás de eso una investigación seria, sino solamente conocer el ejemplar, ¿no? Entonces, cuando este ya está en un estado de deterioro, pues sí se restringe. Les decimos, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos la biblioteca en nuestras manos, sino es orientar, es aconsejar y es proponer medidas más llevaderas, dijéramos, más posibles de alcanzar. Sí. Necesitamos más capital, claramente. Gracias. Y José, estoy de acuerdo contigo. Dejemos uno de los deseos para precisamente tratar de lograr eso. La última pregunta que tenemos para ustedes gira en torno a lo siguiente. Como instituciones encargadas de resguardar el patrimonio cultural,
¿Qué opinión tienen acerca del mercado de libros raros? Y solo tenemos algunos minutos. Sabemos que esto es una pregunta controversial, así que una invitación. Gracias, Corina. Si quieren, puedo decir brevemente que los vendedores de libros son un intermediario indispensable para las bibliotecas, porque no podemos, no sé, estar en un pequeño pueblo de la frontera entre Austria e Italia, donde una librería local nos ofrece un libro sobre una monja poblana del siglo XVII, conocida como El Lirio de Puebla, un libro, una biografía en italiano publicada en Italia sobre esta monja poblana del siglo XVII. Son los vendedores de libros los que muchas veces conectados entre ellos, es decir, uno más pequeño se le ofrece a uno más grande, que nos lo ofrece a nosotros, que podemos entonces comprarlo. Son negociantes, viven del negocio de la compra-venta de libros, pero también son en muchas ocasiones gente que sabe mucho de libros. Son gente que lleva 20, 30 años en ese negocio. Son gente que conoce las instituciones, cuando Hortensia nos decía, nuestra biblioteca se dedica mucho a Mesoamérica, a los estados del sur de México y de Centroamérica. Ellos saben a qué se dedica la biblioteca de Tulane y qué le puede interesar especialmente, y entonces tratan de conectarla. Lo importante es establecer relaciones con vendedores de libros en los que uno confía, que sean vendedores de libros escrupulosos, vendedores de libros que no comercien con libros que hayan podido ser extraídos de manera ilegal de acervos en otros países. Cosa que ocurre tanto en Italia como en Francia, como en Argentina, Perú y México. Es decir, no son esto del el robo de libros en particular ocurre hasta en las mejores familias. ¿Tengo tiempo de decir algo? Sí. Perdón, pero estaba en mute. Decía que vi que tu mano que habías levantado la mano. Adelante. Ok, gracias. Sí, pero para contestar esa pregunta, a mí también me parece importante que consideremos que no es solo el mercado de libros algo que otros lo hacen. O sea, que hay un mercado que opera. Nosotros, sobre todo las instituciones que contamos con presupuesto de adquisición, ¿ya? Somos parte de ese circuito, especialmente los que estamos en el extranjero. José y yo participamos en un panel en Salam y yo he hablado de esto en otras partes en América Latina, y yo creo que hay una labor muy grande, no digo de ti, José, sino de muchos de nuestros colegas en muchas instituciones que adquieren material en el mercado de raros, en los mercados de material anticuario. Yo creo que hay una labor de concientización para no caer en tal vez en adquirir material ilícito sin querer, ¿no? Por supuesto, yo no conozco a nadie que lo haría adrede, pero sí hay que reconocer que hay hurto, hay fuga de material de muchas maneras, y ese material cae en manos de gente inescrupulosa, y por nuestra parte, nosotros también tenemos que tomar responsabilidad y hacer preguntas, hablar de procedencia, ¿no? De proveniencia, de saber de dónde es el material. Creo que a todos nos ha pasado. A mí me han ofrecido cosas que yo ni siquiera tengo que averiguar, pero yo me doy cuenta que es un material dudoso.
y no lo toco para nada. Y es más, informo a colegas en América Latina cuando veo cosas así. Yo tengo un diálogo muy abierto con gente en mi país, en Colombia, donde me comunico cuando puedo sobre material, les pregunto, me aconsejan, no, esas personas no, etcétera. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Totalmente de acuerdo, totalmente. Suscribo cada una de tus palabras, Hortensia. Yo me uno a las de los dos. Y bueno, desde México yo a veces he notado que sí nos volvemos como sujetos de que alguien saque documentos nuestros. Y a veces, por ejemplo, solo las colecciones de los fondos conventuales que fueron extraídas sin ni siquiera tener inventarios en el siglo XIX, nos complica mucho a nosotros como instituciones poder decir ese ejemplar sí pertenecía a esta biblioteca. Por eso es tan importante el proceso de catalogación, pero sí hemos podido ver algunos ejemplares en venta que no hemos podido tener todas las herramientas para decir esto fue hurtado de acá. Y vemos muchas señales, ¿no? Y también es importante que ustedes cuando compren se fijen mucho en los sellos de las instituciones que ya no existen y que fueron las antecesoras de muchas de nosotras. Porque eso les da un poco de procedencia, ¿no? Datos de procedencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, también hay un mercado o hay coleccionistas que compran con el deseo de rescatar de estos vendedores y retraer otra vez al país ese material que ha salido ilícitamente, ¿no? Entonces, también se sabe que de repente se va a vender un códice o se va a vender un libro de sumo valor, y entonces dan la noticia y se unen investigadores e instituciones para que se compre ese bien y no salga del país, ¿no? O se pueda probar que dijéramos que es una venta ilícita que ha salido. Entonces, cuando el coleccionismo es para, dijéramos, recuperar y reintegrar a su colección original, pues bueno, bienvenido sea el coleccionismo, pero cuando es nada, bueno, en el caso de las bibliotecas está para dar a conocer, pero hay mucho coleccionismo privado que son los que realmente alimentan este comercio, ¿no? Les quiero dar las gracias a todos por responder esta serie de preguntas que traíamos preparadas. Y ahora me gustaría regresárselo a mi compañera Corina para pasar a la sesión de preguntas que se abren al público. Thanks, Alex. And I'll just shift back to English for the Q&A to encourage everyone. Gracias, Alex. Y estoy cambiando al inglés para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, agreguen sus preguntas para los panelistas a la caja de chat o a la caja de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Fabiola Monroy acerca de Adavi, que pregunta en español.
Yo quisiera añadir, si es posible, porque como se ha mencionado aquí varias veces, es muy caro rescatar archivos, conservar libros raros, preservarlos. Hace un momento dije que si encontráramos una lámpara de Aladín, en fin, esta manera de pensar es como, ojalá que el cielo nos mandara instituciones que se dedican al rescate de archivos y realmente esto nunca va a venir así del cielo, sino que lo ideal sería que esta cultura de la que habla Hortensia se reprodujera en América Latina y grandes empresas que son ahora pues los que parten el queso, las que mandan en los países y también transnacionalmente, invirtieran en el rescate de archivos en cada uno de sus países, empresas que ganan mucho dinero en Guatemala, en Nicaragua, en cada uno de esos países pudieran imitar lo que hace Adavi en México. Así es. ¿Sí? Pues siento mucho que tengo que cortar la conversación porque hemos llegado a la hora. Vemos preguntas en el chat acerca de la posibilidad de encontrar una resolución internacional para acción concreta legal. Quizás sería posibilidad, quizás algo que podamos pensar en una versión en el futuro de un congreso como este, una conversación como esta, y también una pregunta acerca de cuáles son los requisitos de la descripción de materiales en lenguas indígenas. Entonces, algunas ideas en el chat que ojalá puedan nutrir conversaciones en el futuro. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias al público. Quiero que se unan conmigo a agradecer a los panelistas para esta conversación tan estimulante. Gracias. Sí, pues bueno. Sí.